Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy el pastor Ricardo Navarrete y como siempre es un privilegio, es un honor el poder compartirte la palabra del Señor. Te compartí recientemente la prédica de la salvación parte uno y en este momento quiero poder compartirte la conclusión que sería la salvación parte 2. Queremos darte las conclusiones de lo que nosotros te compartimos y te predicamos. Para ponerte un poquito en contexto, es que nosotros te predicamos acerca de Enoc, un hombre que caminó con Dios, fue traspuesto y llegó a su presencia. Él no vio la muerte, como muchos de nosotros en aquel día en el rapto no veremos la muerte, sino seremos traspasados e iremos con el Señor. ¿Cuál fue la clave de Enoc? Caminó con Dios, fue tomado de la mano del Señor. ¿Cuál fue la clave de él? Es que él se entregó con todo su corazón y con todo su pensamiento y con todo su ser, entregó su vida a Cristo, y entonces él, inclusive también te compartimos que fue de los primeros profetas, si no es que el primer profeta, y también te dije yo a ti que tú es el tiempo que tú empieces a profetizar bendición sobre tu casa, sobre tu esposa, sobre tus hijos. Si tú eres hijo, profetiza acerca de cada quien, de tu familia, de tus padres, de tus hermanos. Es el tiempo de declarar bendición sobre nuestras vidas. También te enseñé que hay dos pensamientos principales, que está Juan Calvino y Jacobo Arminio. Te dije que Juan Calvino es un teólogo francés del siglo XIV, en donde su exposición bíblica es que la salvación no se pierde y salvo siempre salvo. Te dije que hay 5 afirmaciones que ellos tienen, que es la depravación total del ser humano y como tal obviamente están destituidos de la gloria del Señor, la elección incondicional en donde Dios te salva y no tienes elección, tú sí, tú no, tú sí, tú no. La expiación limitada, en donde se dice claramente salvo siempre salvo, la gracia irresistible, si Dios te llamó, Él te guardará, y la perseverancia de los santos, que es perseverar en la fe. Como resumen te dije que esta doctrina en particular te dice que si tú te perdiste en el camino, es que nunca fuiste hijo. Pero si nos vamos a la escritura, tiene 2 lagunas muy fuertes. Uno, en Génesis 49, en donde Jacob ora por las 12 tribus de Israel. Y ahí está un hombre que se llamó Dan. Y después en Apocalipsis capítulo 7, también se vuelven a nombrar a las 12 tribus de Israel. Dato curioso, es algo que quiero que tú investigues. Ya no está Dan, y ahora está Manasés, que significa olvido. Y entonces nosotros tenemos que aprender que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Y entonces ahí tendremos que investigar qué pasó, qué sucedió, por qué en el camino Dan dejó de ser y entró Manasés. Un hijo auténtico es el que ya no está en el final. Tengamos cuidado entonces con esta doctrina que fue enseñada. Hoy en día, MacArthur, Rogers, hombres de verdad poderosos en la fe allá en Estados Unidos, que yo los admiro, ellos predican esto, pero yo diría, hay que tener cuidado, porque ellos siempre están ahí de la mano del Señor. Pero el propio apóstol Pablo te decía en las citas anteriores, él decía, si yo siendo heraldo, ¿cómo es que si yo descuido mi salvación, puede ser que tú sí entres y yo no, yo venga a ser eliminado? Que ellos también sean hombres poderosos en palabra, ¿verdad? Para que mucha gente siga siendo salvada en el nombre de Jesús. Pero tengamos cuidado con este tema de si la salvación se pierde o no se pierde. Después también te dije que Juan Calvino, su enseñanza principal viene de San Juan de Hipona, que también está en el siglo, un siglo más o menos antes, en donde él también empezaba a decir estas circunstancias. Después llega Jacobo Arminio, y Jacobo Arminio obviamente es un hombre holandés que está por ahí del siglo XVI, y cuando entiende todos estos contextos que hablaba Juan Calvino, dice, no, la salvación hay que cuidarla y hay que guardarnos de hacer el mal. Y él pone ahí como alarmas para tu vida y para mi vida. Entonces, en breve queremos concluir contigo qué es lo que nosotros predicamos, enseñamos, y que entonces tú puedas llegar a tener una convicción personal de lo que hoy se te está enseñando. Porque esto es clave, hermanos. Esto es clave. Estamos hablando de tu salvación eterna. Estamos hablando de lo que será tu futuro, porque esta carne va a perecer, pero nuestro espíritu y nuestra alma va a prevalecer por siempre y siempre. ¿Dónde? ¿Dónde? Está el cielo, está la presencia del Señor, pero también está el lago que arde con azufre y fuego. ¿Dónde quieres estar? Porque estamos hablando de un hombre llamado Enoc, que caminó con Dios, que estuvo en la presencia del Señor, que disfrutó al Señor desde que le conoció y hasta el final de sus días. Aleluya.
También te dije que para poder afirmarte el conocimiento que tenemos, ¿verdad? Y aquí sí te voy a exhortar a que tú vayas y leas, ¿verdad? Lo que ya dimos en la primera parte, que es qué dice el Antiguo Testamento, qué dice el Nuevo Testamento, qué dicen los apóstoles y qué dice Cristo con relación a este tema. En el Antiguo Testamento ya no lo voy a leer y ahí es tu tarea para que vayas, investigues, te pongas a leer y entonces haya un fuego de Dios y haya un hambre de Dios para que aprendas. Ezequiel, el capítulo 18, y vas a leer del versículo 20 hasta el versículo 32. Y la palabra del Señor termina en el versículo 32 de Ezequiel diciendo: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Porque el primer paso para llegar a la salvación es el arrepentimiento. También te enseñé que el alma que pecare, esa morirá. La salvación es personal, porque el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo el pecado del Padre. El que pecare, ese va a perecer. Amén. Nosotros como padres podemos cubrir a nuestros hijos, y de acuerdo a la palabra del Señor cubrimos a nuestros hijos hasta que pierden la inocencia. ¿Y hasta qué edad pierden la inocencia? No sé, tal vez algunos a los 8, otros a los 9, tal vez algunos a los 7, otros a los 12. Hoy por el internet y por todo lo que de alguna manera nuestros hijos ven en el televisor, en el cine, en el teatro, etc., hoy han perdido la inocencia con cada vez a menos edad. Pero mientras nuestros hijos sean inocentes, la palabra del Señor dice que nosotros guardamos a nuestros hijos en nuestra propia fe, pero llegará el día en que ellos crecen. Llegará el día en que ellos van a tomar sus propias decisiones y entonces el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo el pecado del padre. O la mamá de la hija de la mamá. ¿Está siendo claro? Aleluya. Entonces tu tarea es que vayas y leas el fundamento del libro de Ezequiel, en donde claramente el Señor dice en el versículo 27: y apartándose limpió de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia hará vivir su alma, porque miró y apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá, porque Dios quiere que vivas, no que mueras. Pero ten cuidado si has sido lleno de la presencia del Señor y te apartas. Ten cuidado. Esta es una prédica de advertencia, no de condenación. No venimos a condenar. Si Jesús no vino a condenar al mundo, nosotros menos. Nosotros venimos a darte la luz. Nosotros venimos a darte la esperanza viva de llegar aquel día a la presencia del Señor. También te dijimos que el apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, capítulo 11, y tú vas a leer por favor del versículo 13 hasta el versículo 23, ahí tú vas a entender que el pueblo que había él escogido, ¿verdad? El pueblo escogido dice que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, no le tomaron como Dios. Le tomaron solamente como un profeta, pero no como Dios, no como el Mesías, no como el que había de venir. Pero ahí a este pueblo el Señor le dice en el versículo 20: ellos por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Estamos entendiendo aquí que ellos fueron quitados. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, porque eran duros de cerviz. Pero tú y yo no somos diferentes a ellos. También hay rebeldía en nuestros corazones. Y por eso esta palabra de advertencia para tu vida y para la mía. Vamos a guardar nuestros corazones para Dios. Vamos a guardar nuestra vida para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, sí, para tu vida. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué significa ser cortado? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Toma tú tu propio juicio, toma tú tu propia enseñanza. Y solamente te estoy mostrando ahorita uno de los cuantos versículos que vamos a ver ya en el Nuevo Testamento. Pablo predicó claramente esta enseñanza. En 1 Corintios 9:24 vimos que él decía en el versículo 27, vas a leer del 9:24 al 27, quiero gente que estudie, quiero que me escribas, quiero que si esto te ha causado controversia lo platiquemos y te mostremos la luz en Cristo Jesús. Dice el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo siendo heraldo para otros, es decir, siendo ejemplo, mostrando el ejemplo para otros, predicando el evangelio, dice, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo.
Él dijo, tengan cuidado. Tengan cuidado. Ya te dije del escritor de Hebreos, en donde yo considero, pienso y creo, ¿verdad?, que lo escribió el apóstol Pablo. No hay ninguna certeza de ello. Y si no lo escribió el apóstol Pablo, fue uno de sus discípulos, porque su escritura es correlativa con relación a las otras 3 epístolas. Y en Hebreos capítulo 2, él dice, hey, ten cuidado porque te puedes deslizar. Y vas a leer de Hebreos 2, 1 al 4. Y él en el versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo podremos escapar? Cuida tu vida, cuida tu relación personal con Dios. Mira qué estás viendo, cuida lo que estás observando, cuida por dónde caminas, cuida por dónde vas, quiénes son tus amistades, con quién te estás relacionando. El escritor de Hebreos te dice, cuidado, no sea que te vayas a deslizar. Me voy a detener un poquito aquí ya. Ahora sí, todo esto fue un resumen para llegar a Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Analicemos esta cita bíblica, por favor. Aquí claramente dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. ¿Quiénes somos los iluminados? Y yo claro que me cuento entre los iluminados, porque la esencia de Dios es ser luz. Dios es luz. Y si tú crees en Él, y si tú le has entregado tu vida, entonces la luz llega a tu vida. Y eres un iluminado. ¿Quién dice amén? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios por esta verdad. Y gustaron el don celestial. ¿Qué es el don celestial sino la salvación? Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es gratuita. Y aquí dice, estas personas fueron iluminadas y gustaron del don celestial. Pero no queda ahí, dice también, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, reconocieron a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Y el Espíritu Santo llegó con las arras y empezaron a fluir en el Espíritu Santo, en los dones espirituales. Y dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, como tú y yo estamos buscando hoy la palabra del Señor y los poderes del siglo venidero. ¿Qué pasó con ellos? Y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. También te aclaro y te afirmo que en los versículos 1 y 2 de este capítulo de Hebreos 6, claramente dice que el primer paso para venir a la salvación, para nacer de nuevo, es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay nada. Porque el Señor Jesús, su primer prédica, y antes de él, el Juan el Bautista decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin arrepentimiento no hay fe. Sin fe no hay nada. Hoy vengo en el nombre de Jesús a decirte, cuida tu salvación. Si tú has declarado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, cuida tu salvación. Hebreos 10:35 dice así, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. ¡Aleluya! Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, amados míos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¡Aleluya! Que tú y yo seamos de estos que perseveramos, de estos que decimos, Señor, aquí está mi vida, y yo no sé qué va a ser el de allá, el de acá, el de atrás, el de adelante, mi vecino. Yo voy a decir como Josué, yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa honraremos tu nombre. ¡Aleluya! No me importa que diga el de enfrente. Importa mi convicción, mi decisión de seguir a Cristo. Porque los que retroceden son los apóstatas. Y la Escritura dice, vendrá el tiempo de la apostasía. Vendrá el tiempo de la apostasía. Que Dios guarde tu vida de ser un apóstata de la fe. Porque un apóstata es aquel que lo niega. Es aquel que ha recibido toda la bendición de Dios y retrocede. Bueno, por esto dijo el apóstol Pablo y algunos de sus discípulos, o él mismo ahí en el libro de los Hebreos, ¿no te es suficiente lo que te he predicado acerca de que cuides tu salvación?
Vamos a ver lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que esto te baste para tomar una decisión y que tengas una convicción de si la salvación se pierde o no. Que no seas llevado por mi pensamiento nada más, o por psicología. Déjate llevar por la palabra de Dios y toma tú tus propias convicciones. Yo ya la tengo, pero ¿qué de ti? En Jesucristo, en Juan capítulo 15, versículo 1, fíjate lo que ve cómo se presenta como el gran yo soy. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aleluya. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pon atención en el siguiente versículo, subráyalo en tu Biblia. El que en mí no permanece será echado como pámpano y se secará. Será echado fuera, fuera, fuera. Y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Cuida tu salvación. Yo creo lo que dice la palabra del Señor. Yo sí creo que la salvación puede perderse, porque ya me lo dijo el Antiguo Testamento en el libro de Ezequiel. Ya lo vimos, que hay una sustitución en el libro de Génesis y en Apocalipsis. Ya no te mencioné, por cierto, a Esaú, un hijo de la promesa, un hijo que estaba para heredar los bienes celestiales, pero por ser fornicario y por ser profano, fue destituido también, y no se le dio la oportunidad del arrepentimiento. Guarda tu vida. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Pon atención a esto. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tengamos temor y temblor de parte de Dios en nuestras vidas. Cuidemos nuestro hablar, cuidemos nuestro decir, cuidemos nuestro caminar, cuidemos nuestro ver. En el nombre de Jesús, cuida tu vida. Porque si la descuidas, capaz que te puedes deslizar. Y tú que has sido heraldo para otros, tú que has predicado el evangelio, como dice el apóstol Pablo, te puedas quedar afuera. Deja de ser como el ciego Bartimeo, deja de mendigar. Métete otra vez al camino de Dios, porque Cristo Jesús dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, en Juan 14:6. Enoc caminó con Dios. Enoc tuvo un encuentro personal con Dios. ¿Acaso tú tienes ese encuentro personal con Dios? ¿Acaso tú te has arrepentido y has nacido de nuevo? Si no, es el tiempo. Es el tiempo que tú le entregues tu vida a Cristo. Es el tiempo que tú nazcas otra vez y le entregues todo tu ser. Mira, tú puedes seguir vivo y vivir en tu vida de banalidad. La Escritura nos da un ejemplo con el hijo pródigo. En el libro de Lucas, capítulo 15, del 1 al 32, tú puedes ver esa historia del hijo pródigo. Un hombre que pidió su herencia. El padre se la dio y él fue y lo malgastó. Otro día te predico de eso. Pero ese hombre, ahí en su banalidad, fue y gastó todo su dinero con gente incorrecta, en bebidas, en mujeres, y cuando se acabó todo, no le quedó otra más que mendigar. ¿Por qué tenemos que mendigar los hijos de Dios cuando somos llamados a ser autoridad? Porque nos apartamos de la casa. Porque con el Padre lo tenía todo, tenía seguridad, tenía ropas nuevas, tenía comida. Pero Él quiso su heredad. Él quiso arrebatar cuando no era su tiempo. Salió de casa. Y cuando él estaba comiendo comida de los cerdos, porque él anhelaba de las algarrobas,
¿Por qué tienes que comer tú comida que no es correcta? Porque tú decidiste dejar la casa, porque tú dijiste, me voy de la casa de mi padre. Hoy el Señor te dice, vuelve a mí, te estoy esperando, vuelve a mí. Y ahí seguramente el padre del hijo pródigo estaba a la espera. Tal vez algún día regrese, tal vez algún día vuelva. Y este hombre fue traspasado y vino un arrepentimiento genuino. Y cuando regresó a la casa, el padre lo vio, corrió y lo abrazó, porque Dios es grande en misericordia y te puede perdonar todos tus hierros ahora que hay esperanza. Porque una vez que muramos el juicio, una vez muerto, ya se decidió tu vida, porque es en vida que alcanzamos la salvación o estamos en el infierno. ¿Qué vas a decidir tú? El padre dijo una realidad. Mi hijo era muerto. ¿Murió? No, estaba vivo naturalmente, pero muerto espiritualmente. Mi hijo era muerto y ha sido hallado. Se arrepintió, volvió a la casa, volvió al redil. Hagamos fiesta. Si hoy tú entiendes que has estado lejos de Dios, si hoy tú entiendes que te has apartado, si tú habías conocido de Dios y te alejaste, es el tiempo de volver a casa. Es el tiempo y el Señor te dice, ven hija mía, ven hijo mío, dame tu corazón, miren tus ojos por mis caminos. Aquí están entonces las dos vertientes: salvo siempre salvo, o cuidado que la salvación se puede perder. ¿Qué has entendido hoy de parte del Señor? Yo creo la segunda parte, pero tú eres libre de creer. Lee la palabra, métete a la palabra. Te invito a que hagas un análisis completito de lo que hoy hemos enseñado y que sea el Espíritu el que te dirija. Escríbenos en nuestro canal de YouTube, escríbenos en Facebook, pregúntanos y oremos para que el Espíritu que da vida te revele la verdad. No solamente porque alguien te diga algo ya tienes que creerlo. No, vamos a la esencia. Vamos a la palabra de Dios. Esa que nos revela el juicio de Dios. Esa que nos revela su grandeza, su manifestación gloriosa. Aleluya. Vamos con Dios. Vamos a caminar con el Señor. Yo te invito pues que seas de aquellos que se esfuerzan. Aquellos que van por más de Dios. Yo te quiero invitar a que hagas una oración de fe. Tú puedes levantar tu mano y decir, Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Me arrepiento de mi vida banal, me arrepiento de mi vida de pecado. Hoy quiero tomarte como mi Dios y yo quiero ser tu hijo. A partir de ahora no quiero ser como el ciego Bartimeo que estaba alejado del camino, estaba a un lado del camino. Hoy quiero ser como Enoc, Señor. Alguien que caminó contigo y tú le arrebataste. Señor, hoy quiero nacer de nuevo. Hoy te entrego mi pensamiento, mi corazón, mi vida. Renuévame, Dios mío. Hoy hago pacto contigo, que si tú estás conmigo, yo te seguiré todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Con esto terminamos la serie, La Salvación parte 1, La Salvación parte 2. Esta es la esencia de la iglesia cristiana, emuná. Emuná significa la fe que sustenta. Nosotros como iglesia vamos a estar sustentados en la palabra de Dios y solo en la palabra de Dios. No en lo que diga un hombre, en lo que diga el otro. Vamos a estar llenos del Espíritu Santo y ante la duda vamos a ir a la palabra del Señor. Te invitamos a que vengas con nosotros. Si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal, dale like, comparte. Que otros puedan vivir esto que tú estás viviendo hoy, el gozo de Dios en tu corazón. Que la palabra del Señor sea extendida a todo aquel afligido, necesitado. Hoy el Señor ha hablado a tu vida y a tu corazón. Que sea el Señor el que traspase tu vida y tú quieras ser como Enoc. Que lo tomes como un ejemplo y que al único que adoremos por siempre y siempre sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Soy el pastor Ricardo Navarrete y es un privilegio y es un honor el poder compartirte la palabra del Señor. Amén.